Buenas tardes, me presento, soy Carlos Fandiño, pertenezco a la Universidad de Área Andina en el primer semestre de Ingeniería de Sistemas. En este caso voy a presentar el trabajo de programas en lenguajes de Python con el profesor David Guillermo Morales en la materia de algoritmos. Dentro del grupo está conformado por Sara Sofía Torres Rodríguez, Juan Carlos Abril y la persona que está generando la presentación, Carlos Enrique Fandiño González. En lo primero vamos a utilizar el primer código que sería el del Hola Mundo. En el Hola Mundo se requiere como tal una única función en la primera línea que sería el print para que nos pueda imprimir un texto dentro de ese programa. El print debe estar en minúscula, debe tener el texto encerrado dentro de paréntesis, después entre comillas dobles y ahí sí el texto para que así nos pueda ejecutar e imprimir el texto que requerimos, que en este caso sería el Hola Mundo. En el segundo código podemos observar que se está utilizando el lenguaje de C++. Primero se observa que el encabezado del programa está entre comillas triples. Aquí colocamos información importante como el nombre del programa, el autor, la carrera, la asignatura. Esto no afecta a la ejecución, solo sirve como la documentación. Vamos a identificar los errores que hay dentro de esa sintaxis de ese código. El primero pues está como tal el llamar las bibliotecas. Se incluyó como tal un comentario del cual no se estaría llamando lo que serían las bibliotecas. De igual manera se están utilizando dobles signos al llamar esas bibliotecas de entrada y salida. Se utiliza el using namespace STE para llamar como tal las funciones, pero también hay como tal un error dentro de la sangría que se está utilizando. Después se genera como tal el inicio del programa utilizando el main que se abre directamente con estas llaves y se cierra también con las llaves. Dentro de este programa vemos que se están ejecutando funciones de lo que sería Python, del cual tiene como tal un error dentro de la escritura, dado que el print se siempre escribir en minúscula y dentro del texto debe estar, en este caso, dentro de comillas. También se está utilizando el sin, pero eso es para introducir como tal información y lo que no se estaría haciendo ahí es imprimir el texto. Después se encuentra como el tal return 0 para ya finalizar lo que sería el programa. Vamos a verificar como tal las correcciones que hemos realizado utilizando el lenguaje Python. Primero se eliminó como tal las bibliotecas, dado que Python ya tiene como tal bibliotecas incluidas. En lo que en este caso utilizamos y conservamos son como tal las triples comillas para hacer el encabezado del programa, para tener como tal la información importante para la documentación. Después se está utilizando el def main, que en este caso se define una función llamada main. La palabra def se utiliza para crear una función en Python y main es el nombre que se da convencionalmente al punto de partida principal del script. Después dentro de ese bloque se genera como tal lo que sería lo que queremos que imprima el área andina y el hola mundo, que acá se ve como tal las correspondientes correcciones, que es el print en minúsculas. Dentro del paréntesis está el texto, pero dentro de ese texto está encerrado entre comillas dobles, de igual manera como está el hola mundo. Y después está como tal el if name igual a entre comillas main. Esta es una estructura de control común que se coloca al final del archivo cuando se ejecuta un archivo en Python directamente. El intérprete asigna el nombre especial main a la variable name, valga la redundancia. Entonces vamos a ejecutar como tal este código, del cual al ser como tal las correspondientes correcciones nos traería el área andina o la mundo. En el tercer código podemos observar que se está utilizando el if name. Esta función se utiliza para que ejecute lo que se encuentra dentro de este bloque, o sea, se ejecute el código dentro de este bloque que sería como tal este string. En la segunda línea se observa que se está imprimiendo lo que sería el texto de área andina. Se agrega el backslash con la n para que genere un saldo entre línea. De igual manera, en la tercera línea se está ejecutando como tal la función para que imprima jerarquía de los operadores y también que haya un salto entre línea. Después se imprime como tal operaciones aritméticas, pero dentro de eso se coloca el en igual para que no haya un salto, sino se continúe dentro de ese mismo texto. Después lo que se sigue
En la quinta línea sería el imprimir como tal esa función que se está realizando, de lo cual nos brindaría como tal el resultado, que después de al gestionar como tal este código nos mostrará. En la sexta línea, lo que primero se realizará en este caso es que se evalúa primero el paréntesis del 3 más 1 y muestra su resultado junto con el resto de la operación. En la línea 7, aquí se realiza la multiplicación, que sería 8 por entre paréntesis 3 más 1, que se cierra paréntesis. Antes que la suma, aplica la jerarquía de los operadores. Y pues en la línea 8, finalmente, el programa calcula la expresión siguiendo el orden correcto de operaciones, primero el paréntesis, luego la multiplicación y al final la suma, el resultado que sería 34, que en este caso ejecutando como tal la información no se ejecutaría como tal este dato. En el cuarto código podemos observar que se está utilizando el while true para generar como tal un bucle infinito para que así se pueda repetir como tal el código hasta que el usuario decida como tal salirse. Después se genera como tal la variable donde se le incluye un input para que pueda él ingresar como tal lo que requerimos, que en este caso que ingrese una letra. Después estará como tal la opción de if, en este caso si la variable se encuentra con algunas características, ya sea en todo en mayúscula, una letra en mayúscula y las demás en minúsculas, nos traiga la información de que sea de salir. Se va a imprimir lo que sería el programa finalizado, ya cuando el usuario desea como tal terminar eso. Se utiliza el break para romper como tal ese bucle y no se repita como tal nuevamente esa secuencia. Después se utiliza como tal lo que sería el leave, donde se ingresa como tal lo que sería la letra. Aquí vamos a verificar si el usuario escribió más de una letra. Si lo hizo, tomamos solo la primera para analizarla. En la séptima línea guardamos solo el primer carácter que se ingresa. Después de eso, en la octava línea, verificamos si la letra está dentro de un conjunto de vocales que utilizamos el lower. Otra vez para que funcione igual si el usuario escribe una mayúscula o una minúscula. En la novena línea, si la condición es una verdadera, mostramos un mensaje indicando que la letra es una vocal, que en este caso sería esta. Y por último, en la décima línea se utiliza como tal el else. Si no cumple con la condición anterior, significa que la letra no es una vocal y mostraría como tal el siguiente mensaje, que al ejecutar como tal este código podemos generar este proceso. G, en este caso no sería una vocal. Si utilizamos la A, una vez la identificaría. Y si le damos como tal la opción de salir, este ya finalizaría como tal el bucle. Este código utilizamos el programa que pide al usuario cuántos términos quiere ver en la función input. Recibe el dato como texto, por eso usamos el len para convertirlo en un número entero. En la segunda línea imprime el título en serie antes de mostrar lo que sería como tal los números. En la tercera línea se utiliza el for in. En este caso usamos un bucle for que se repite desde 1 hasta la cantidad que el usuario indicó. El más 1 se usa porque la función range llega hasta el número anterior al final. Y en la cuarta línea, que sería esta, en cada repetición del programa multiplicamos el número i por 2, generando así números pares. En el parámetro en hace que todos los valores impriman en la misma línea separados por comas. En este caso vamos a ejecutar como tal el proceso. ¿Cuántos términos de la serie deseamos mostrar? Vamos a escribir como tal un número. En este caso sería los 12. Y les va a mostrar como tal los 12 que serían en número par.